que existen. Esa va a ser la primera parte. Y la segunda parte vamos a ver los componentes de los diferentes sistemas fotovoltaicos, es decir, vamos a ver qué tipo de usos normalmente tenemos en el área rural sobre este tipo de tecnologías y de manera, a continuación vamos a ver ya una descripción técnica de los diferentes componentes, ¿de acuerdo? Entonces, voy a poner... voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito, creo que esto ya está bien. Bien, ¿confirman si están viendo mi pantalla? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Sí, Perfecto. se puede ver. Un segundito más, estoy haciendo una segunda confirmación porque parece que el día de ayer teníamos un problema con las imágenes y no salía la pantalla principal como tal, sino salía justamente esta otra pantalla. Déjenme un minutito, voy a cambiar. No sé si ahora pueden ver la pantalla completa. Sí, está mucho mejor, está la pantalla completa. Perfecto, por fin he aprendido a usar bien este Zoom con el PowerPoint, porque se hace... La pantalla la puede compartir mejor si es que es desde el Zoom, cuando pone compartir pantalla, ya está activada la pantalla, o sea, la presentación, y solo selecciona el archivo de presentación, no su pantalla de su escritorio. Entonces solo la presentación se debe ir compartiendo. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que tengo junto con la máquina dos pantallas, porque en otra pantalla pongo el chat y estas cosas para poder seguir los comentarios, etcétera, que hace. Pero el día de ayer, por alguna causa, se ha congelado en la pantalla esta de la presentación y no podía entrar por nada a la pantalla principal. He pasado una vergüenza terrible, pero bueno, ahora creo que la vamos a tener mejor. Voy a cortar también el video, yo creo, para tener una mejor ancho de banda y que no haya algún problema. Después lo vuelvo a poner, no va a haber problema, ¿de acuerdo? Bien, creo que si ya estamos con todo, podemos empezar. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la segunda parte, que sería, bueno, primero un pequeño repasito de lo que hemos visto estos días, perdón, del contenido de este curso. Ayer hemos visto la introducción a los sistemas fotovoltaicos. Hoy vamos a ver las aplicaciones fotovoltaicas de tipo aislado y vamos a hacer un repaso de los componentes de los sistemas fotovoltaicos. Perfecto. Entonces nos vamos a concentrar en estos dos temas. Entonces, para empezar de manera ya específica en las aplicaciones de los sistemas fotovoltaicos, lo que vamos a hacer es mostrarles en general, indicándoles que los sistemas fotovoltaicos en Bolivia normalmente se han instalado en áreas rurales y en zonas que están alejadas de las redes de distribución eléctrica. Ya por muchas razones, hace más de 20, 25 años atrás, casi 30 años en realidad ahora, este tipo de tecnología ha sido privilegiado para atender demandas rurales en zonas aisladas, dispersas, y también en algunas zonas donde no pueden ingresar las redes eléctricas, como son, por ejemplo,
los parques nacionales, las áreas protegidas. ¿Ya? Una primera aplicación que existe de los sistemas fotovoltaicos han sido los sistemas domésticos. Entonces, a pesar de que más allá les voy a comentar los sistemas domésticos, en qué tipos de tecnología hay, vamos a mostrarles ahorita el sistema más utilizado en Bolivia, de los cuales debe haber entre casi llegando a unos 30.000 sistemas instalados en general por diferentes proyectos, ¿ya? Entonces, un sistema doméstico fundamentalmente es un sistema que se instala para una familia y que tiene como componentes un panel, una batería, un regulador, los puntos de luz y algunas tomas de corriente en DC. Por definición, estos sistemas funcionan absolutamente en 12 voltios, es un voltaje estandarizado, y esta es la configuración básica que se ha tenido de estos sistemas, ¿no? Entonces, los módulos tuvieron, digamos, diferentes tamaños, 20 vatios, 50 vatios, 75, 100 vatios, pero casi el estándar, yo diría el 90% de las instalaciones han estado alrededor de los 50 vatios pico de potencia. Para este estándar había un regulador normalmente de 8 amperios. Inicialmente se empezó con reguladores de 5 amperios, de 10, de 15, de 20, pero el estándar ha ido concentrándose alrededor de los 8 amperios, y las baterías lo mismo. Para todas este juego de paneles tenemos baterías de 70, de 100, de 150 amperios hora, pero el modelo estándar se ha quedado más o menos en 100 amperios hora. Entonces, digamos que la mayor cantidad de sistemas fotovoltaicos instalados en Bolivia corresponden a un estándar de panel de 50 vatios, regulador de 8 amperios y batería de 100 amperios hora. Es una batería un poquito grande, ¿no? Si ustedes han visto las baterías de sus autos, nada, ninguna llega a 100, están en 50, 40, etcétera. Ese es el tamaño de las baterías de automóvil. Y a esto venía una serie de cargas. Inicialmente, en los primeros años, estas cargas eran tubos fluorescentes, pero a la larga y hasta ahora se ha ido desplazando por lámparas fluorescentes compactas de alta eficiencia que funcionan en 12 voltios, específicamente diseñadas para sistemas solares, y a partir de ahí, en estos últimos años, se han introducido ya algunas lámparas LED. El gran problema para introducir lámparas LED todavía en 12 voltios es el costo. Es decir, ya en 220 la lámpara LED es un poquito más cara, digamos, pero cada vez está más barata, pero en 12 voltios son todavía muy caras. Entonces, en corriente continua todavía se usa lámparas compactas, pero cada vez se está incorporando más. Les decía, las lámparas LED, y en las cargas teníamos las radios que normalmente se utilizan a través de un conversor de voltaje, y televisores en blanco, negro y en color, ¿no? Bien, este es el sistema básico, si quieren ustedes, doméstico que se utiliza en electrificación rural en el país. Mucho más antes, si quieren, bueno, no mucho más antes, sino al principio de la electrificación fotovoltaica en Bolivia, se utilizaban también sistemas que se llamaban de uso comunal. En este caso, los paneles fotovoltaicos estaban instalados como un centro de carga, y se tenía un juego de reguladores. Y aquí se venía a cargar las baterías, es decir, la gente en sus casas tenía la instalación, si quieren, tenían un controlador de descarga, tenían su batería, tenían sus puntos de luz, su toma corriente, y la batería la llevaban directamente a cargar con los paneles solares, y una vez que ya estaba cargada, la devolvían a su casa. Entonces, en el centro de carga tenemos el panel y los reguladores, básicamente, y las baterías que iban circulando. ¿Cuál era la razón? Estábamos hablando de los años 90, un panel de 50 vatios costaba cerca de $500 solamente el panel. Hoy día un panel de 50 vatios cuesta aproximadamente $50 o menos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en ese contexto, entonces, que poner sobre el techo de una vivienda un panel de $500 era realmente un lujo, ¿no?
y era impensable. Entonces lo que había que ahorrar era en paneles, se ponían entonces los paneles en un centro de carga y con esto se utilizaba menos paneles para un igual número de viviendas que poniendo sistemas individuales. La condición aquí era que las poblaciones tenían que estar relativamente concentradas, pequeños pueblitos, de tal manera que la gente pueda llevar su batería básicamente alzándola o en un carrito, en alguna cosa, algunos centenares de metros, pero nada más. Es decir, pensar en acarrear una batería de este tipo, 500 metros, 1 kilómetro, era impensable, ¿no? Son muy, muy pesadas. Pero si bien estos sistemas inicialmente se instalaron, solo como anécdota, uno de los primeros sistemas que instalamos de uso comunal, y está documentado por ahí, justamente fue en la población de Orinoca, en toda una connotación actual respecto a esa comunidad, pero les estoy hablando del año 92 aproximadamente, ¿no? 92, poquito antes incluso, 91 quizás, donde se instaló con la Corporación de Desarrollo de Oruro un centro de carga comunal y con las baterías para todo el poblado. Pero años después el centro fue desmantelado y más bien se convirtió todo el centro de carga, se lo volvieron sistemas fotovoltaicos domésticos. Otro tipo de aplicación es la iluminación pública, donde fundamentalmente lo que interesa es iluminar calles, plazas y dar iluminación sobre todo de seguridad. Aquí los componentes centrales son el panel fotovoltaico, la batería, actualmente lámparas LED, un regulador de carga que esté embebido, y normalmente estos sistemas de iluminación tienen funciones de encendido y apagado automático, ¿no? Sensores que detectan cierto nivel de luminosidad y prenden y apagan, como las fotocélulas, o en algunos otros casos programación horaria, es decir, se programa para que se prenda a tal hora y se apague a tal hora. Normalmente estos sistemas no están funcionando toda la noche, se prende, digamos, alrededor de las 6, 7 de la noche, hasta más o menos la medianoche, un poquito más, y después se apagan, porque en el área rural tampoco hay mucho movimiento más tarde, ¿no? Entonces, este era otro grupo, digamos, de aplicaciones que se instaló. El primer sistema de iluminación pública del cual se tiene noticia en Bolivia fue instalado en la comunidad de Chimboata, en Pocón, aquí en Cochabamba, aproximadamente en el año 95. Aquí las baterías estaban aquí abajo, eran baterías de plomo y era un sistema fluorescente, ¿no? Pero ahora actualmente esto se utiliza sistemas LED e incluso ya vienen embebidas con baterías de litio, es mucho más sofisticado los sistemas de iluminación pública. Otro tipo de aplicaciones fotovoltaicas son las lámparas portátiles, ¿no? Son sistemas, si quieren ustedes, muy pequeños, estamos hablando de paneles fotovoltaicos entre 3 y 5 vatios que permiten reemplazar, si quieren ustedes, a las linternas, ¿no? Son casi linternas solares, pero un poquito más de prestaciones. Las linternas eran de este tipo, que llegaron también aquí a Bolivia, y tenían mucho parecido con las lámparas a querosén, es decir, en los años 90 se pensaba que la gente conocía mucho las lámparas a querosén, las lámparas con camisas que había que bombear, entonces si uno llevaba un esquema de lámpara muy diferente, lo que pasa es que la gente no digo se asustaba, pero lo veía complicado, entonces querían una tecnología lo más parecida en la forma, por lo menos, a lo que ellos utilizaban, y es por eso que estas primeras lámparas parecían estas lámparas de querosén, pero eran fotovoltaicas, tenían una batería de plomo con gel sellada aquí en la base, un regulador incorporado y un panelito pequeño de 3 vatios, ¿no? Y aquí la lámpara era más o menos de 12 vatios fluorescente. El uso principal de este tipo de lámparas es sobre todo en temas de seguridad para caminar y uso en riego. En el área rural, los turnos de riego a veces son en la noche, muchas veces son en la noche, pero la gente tiene que salir a regar y
el gasto en pilas es absolutamente oneroso para ellos, ¿no? Como les decía, la lámpara integra el regulador, integra la batería. Inicialmente, las baterías, como les digo, eran de plomo y gel y con lámparas fluorescentes, pero ahora las baterías son de níquel-cadmio. Inicialmente también tenían lámparas compactas, pero, perdón, una segunda generación eran baterías de níquel-cadmio y lámparas fluorescentes compactas, pero actualmente son LED y baterías de níquel metálico o baterías de litio, que en este caso, si pueden ver este ejemplo, incluso ya tienen salidas USB y pueden cargar un celular. Entonces, esta era la lámpara inicial, si quieren, básicamente era luz, pero ya con este tipo de equipos, que son mucho más modernos, no solamente se carga, digamos, se tiene una linterna solar, sino además es posible sacar energía y, por ejemplo, cargar un celular, ¿no? Entonces tienen prestaciones adicionales. Otro tipo de aplicaciones fotovoltaicas muy extendidas en el área rural son aquellas relativas al bombeo de agua, ¿ya? En el caso del bombeo de agua, fundamentalmente se utilizan estas aplicaciones donde no hay un acceso a fuentes superficiales y la única forma de abastección de agua es o del subsuelo o de una fuente que esté por debajo del nivel en el cual esté el poblado, ¿no? Hay poblados a veces que están en colinas arriba y las fuentes de agua están abajo, entonces se hace un cárcamo y se bombea. Pero en otros casos, lo que se hace, si no, es perforar un pozo y sacar el agua. Entonces, por ejemplo, es un esquema de abrevadero. Aquí hay un pozo perforado, se bombea un abrevadero, este es el tanque y aquí estamos tomando agua, y este es el caso con un tanque de almacenamiento también, donde bombeamos directamente y con una bomba sumergible sacamos agua. Entonces, agua para consumo humano, agua para consumo de ganado y agua para riego son las principales aplicaciones. Sin embargo, aquí hay que hacer un punto, digamos, más bien, digamos, explicar mejor. El tema de agua para riego es absolutamente factible, pero existe un pequeño problema, es decir, lo que pasa es que nuestras técnicas de riego en Bolivia son tradicionales, es riego por inundación, entonces necesitamos grandes cantidades de agua para inundar el terreno, y esa no es la mejor forma ni la más eficiente de regar. Si hacemos riego por goteo o hacemos riego por aspersión, por ejemplo, la cantidad de agua que se necesita es, no sé, quizás 1 a 10, 1 a 20, 1 a 30 por lo bajo en volúmenes, incluso mucho más. Ya hemos hecho un estudio en temas de invernaderos y las cantidades de agua bajan casi entre 1 a 50 veces utilizando estos esquemas tecnificados de riego, ¿no? Sea sistemas de aspersores, o sea, sistemas de goteo. En todo caso, si nosotros quisiéramos hacer simplemente agua para riego por inundación, no sería rentable, pero usando un riego tecnificado, sí, absolutamente rentable. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los componentes? Son los paneles solares, siempre tienen un sistema de control de la batería, la bomba solar y normalmente, si son sistemas grandes, un sistema de aterramiento. En estos sistemas de bombeo prácticamente nunca se ponen baterías, es decir, no vamos a cargar con los paneles baterías eléctricas para después de las baterías sacar energía para hacer funcionar la bomba, ¿ya? Lo que se hace aquí es mucho más barato almacenar, en vez de almacenar la energía, almacenar en baterías para hacer funcionar la bomba de agua, es mucho más barato almacenar la energía como agua bombeada. Entonces lo que se hace es se pone un tanque de almacenamiento y si yo quiero, digamos, que el tanque dure, bueno, necesito un tanque de almacenamiento diario y puede ser que mañana no haya sol, entonces mi tanque lo que hago es lo dimensiono para almacenar agua para 2 o 3 días. Entonces son estos tanques de almacenamiento los que hacen, si quieren ustedes, la función de depósito de energía. Entonces, el momento que hay sol, la bomba funciona
y en ese momento se almacena el agua. Otra cosa es el ritmo de uso, ¿de acuerdo? Entonces, no se usa baterías y se reemplaza el almacenamiento de energía por el tanque de agua, y ahí sí hay que dimensionarlo para que tenga algunos días de reserva, ¿de acuerdo? Eso es en general con sistemas de bombeo. Cuando son los sistemas de bombeo grandes, digamos ya con un campo de paneles bastante interesantes y una bomba sumergible que se instala en un pozo perforado, hay algunos cuidados que hay que tomar. Por ejemplo, los soportes de la bomba. Ya una bomba que la vamos a poner dentro de un pozo perforado a 60 metros, 70 metros de profundidad, imagínense si no la sujetamos bien, ¿no? Se cae y no la sacamos nunca más. Además nos tapa el pozo, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Normalmente estas bombas van a veces enroscadas en las cañerías, etcétera, pero además se ponen sistemas de alambre o sistemas de cables de acero que nos permitan también en el futuro izar fácilmente la bomba para hacerle mantenimiento. ¿De acuerdo? Otros elementos que son importantes en sistemas de bombeo grandes son sensores de nivel de agua en el tanque, es decir, una vez que el tanque esté lleno, ya no bombear más para no hacerlo rebalsar. Sensores de bajo nivel de agua en el pozo, si por alguna causa bajan los niveles freáticos, que la bomba no esté funcionando al vacío porque se va a quemar. Tiene que haber esquemas de protecciones para rayos, aterramiento. Si son un campo de paneles grande, hay que hacer un cerco, por ejemplo, que son instalaciones un poquito ya costosas y grandes, y hay que ver incluso en este último tiempo ya han salido estos controladores que es posible que con un chip de teléfono se puedan enlazar y tener un monitoreo en línea del sistema de bombeo. Podemos monitorear cuántos litros se ha bombeado, cuántos metros cúbicos en el día, cómo está funcionando la bomba de agua, el rendimiento de los paneles solares, toda la información del sistema de bombeo fotovoltaico la podemos monitorear en línea, lo cual es súper importante, siempre y cuando obviamente haya señal de internet o por lo menos señal de celular en la zona que nos permita mandar esta información, ¿no? Los volúmenes, básicamente el de bombeo no tiene límite. Nosotros tenemos, por ejemplo, un sistemita en Charagua que bombea 300 metros cúbicos al día. Esto sirve para alimentar casi 200 cabezas de ganado y 150 familias que viven en Charagua, en La Brecha. La Brecha es la comunidad del municipio de Charagua, y ese era en su momento uno de los sistemas fotovoltaicos más grandes de bombeo en el país. Es un sistema de casi 10 kilovatios que lo instalamos hace muchos años, pero tengo entendido que el año pasado se instalaba ya un sistema de bombeo de 30 kilovatios y otro de 50 kilovatios de potencia fotovoltaica que están bombeando agua. Entonces, esto cada vez tiene, digamos, una perspectiva mayor. Bien, en todo caso, en estos sistemas de bombeo, fíjense, cuando ya son sistemas grandes, normalmente las bombas ya no están funcionando en corriente continua, ¿no? Sino funcionan en corriente alterna y tienen unos variadores de frecuencias, es decir, el tema electrónico se complejiza, pero cuando uno compra la bomba, compra el controlador y el variador de frecuencias, bien, todo un kit armado, entonces no es mucho problema, uno compra todos los componentes juntos, no compra por partes, ¿no? Porque a veces hay incompatibilidad, entonces se compra la bomba, se compra el controlador, seguimiento del punto de máxima potencia, etcétera, y uno pone los paneles como quiere y ya está. Sin embargo, hay sistemas, solo para que tengan una idea, sistemas en corriente continua en 12 voltios que son capaces de bombear hasta 70 metros de altura de bombeo total, es decir, sacar el agua, no sé, de un pozo de 65 metros y subir 5, de tal manera que haga 70, o desde la superficie subir 70 metros, y estos sistemitas pueden bombear desde 212 litros por hora hasta 300 litros por hora. Quizás no son grandes cantidades, pero fíjense la cantidad de energía que necesita. Para bombear 212 litros por hora, necesita 22 vatios. O
sea, es nada. Claro, ahí la altura debe ser unos 10 metros máximo de bombeo. Pero para bombear los 70 metros de altura y 310 litros por hora, desde 70, o sea, la altura manométrica total de 70, se necesita 155 vatios. Es nada, o sea, son sistemas altamente eficientes. Entonces, imagínense, las computadoras que tenemos, las laptops, consumen 60 vatios. Ya, entonces, 2 computadoras, 120, entonces estamos más o menos en esta cantidad de energía. Un televisor de 65 pulgadas está consumiendo alrededor de estos 150 vatios por suerte, ya de los televisores actuales. Entonces, con la energía que usamos para ponernos un televisor súper grande, podríamos bombear 310 litros cada hora hasta 70 metros de altura con una bomba de corriente continua que esté en 12 voltios. Es nomás, creo, una alta eficiencia la que tienen estos sistemas. También hay sistemas pequeños de bombeo superficial, donde la instalación es externa. Mil disculpas, se me ha ido la imagen, no sé qué ha pasado con los diagramas que había, pero cuando suba esta presentación al Classroom va a estar con las imágenes. Son básicamente muy fáciles de instalar, son bombas externas. Sí requiere un mínimo de protección, una pequeña casetita de bombeo que puede ser metálica según el tamaño de la bomba, que la proteja del sol, que la proteja del viento y también que la proteja de que no se las roben, ¿no? Estas bombas pueden estar entre 12 y 24 voltios, son muy fáciles de instalar y mantener, pero bombean volúmenes pequeños, de 2 a 10 litros por minuto, y funcionan con paneles normalmente de 50 vatios, ¿no? Es decir, con 50 vatios, máximo 100 vatios, ya tenemos este caudal sin mayor problema. Puede parecer poco, si quieren ustedes, 10 litros por minuto, pero imagínense, en una hora, esos son 600 litros. Y si tenemos 4 horas o 5 horas, 5 horas, digamos, 6 por 5, tenemos 3.000 litros de agua al día, que es suficiente, por ejemplo, para un productor pequeño que tenga un acto de llamas de 100 llamas, 200 llamas, con una de estas bombitas están funcionando en Oruro. Nosotros tenemos sistemas pequeños instalados, cerca de 200 o 300 sistemas de bombeo de este tamaño, pequeñitos, en Oruro para todos los productores de camélidos, ¿no? Entonces, a pesar de que parece poco, en realidad es lo más interesante utilizar estos sistemas de bombeo de agua. Bien, otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, todas las aplicaciones que son salud y refrigeración fotovoltaica, esto pensando en las postas sanitarias sobre todo, lo que pasa es que un apoyo estratégico a los programas de salud y vacunación es la refrigeración, es decir, las vacunas requieren estar a determinada temperatura para no perder sus características de inocuidad, es decir, por decir, tiene que estar a 4 grados centígrados, y listo. Si la temperatura sube 1 grado, por decir a 5 o baja a 3, la vacuna se degrada, no sirve. Entonces, necesitamos refrigeradores capaces de mantener ese estándar de temperatura, y aquí la refrigeración fotovoltaica ha sido incluso recomendada y certificada por la OMS, ¿no? Es una de las tecnologías más confiables que hay para los temas de refrigeración de vacunas, ¿no? Tiene muy buen desempeño, tiene bajos costos de operación y mantenimiento. Piensen que estamos hablando de refrigeradores para vacunas relativamente pequeños. Tiene una capacidad de 30 a 50 litros de estos refrigeradores, específicamente para vacunas, ¿no? Tienen alta confiabilidad y una vida útil elevada. Estamos hablando de refrigeradores que pueden durar 10, 15 años tranquilamente, sin ningún problema. O sea, igual que las bombas solares, igual que los paneles fotovoltaicos, la mayoría de los equipos que trabajan con energía solar tienen que estar hechos con la calidad tal que equipare pues a los paneles. No vamos a comprar paneles fotovoltaicos que duran 25 años para poner un refrigerador que cambiarlo cada 2 años, ¿no? No da.
Entonces, en general, los sistemas y los accesorios fotovoltaicos están hechos de tal manera que hay cierta correspondencia con los niveles de vida útil que tienen los equipos de generación de energía. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de refrigeración fotovoltaica o que se instala en una posta? Normalmente hay paneles solares, hay un regulador, hay baterías y hay un refrigerador en corriente continua específico para vacunas. Es decir, no es cualquier refrigerador, tiene que ser un refrigerador que además esté avalado por la OMS en general, ¿no? Entonces, estos son los componentes, y si ya tengo las baterías y tengo el regulador, con seguridad que de aquí, haciendo un buen dimensionamiento, puedo sacar una serie de cables para alimentar otras cargas, ¿no? Iluminación, etcétera, de una pequeña posta. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, todo lo que es apoyo a la educación rural, donde fundamentalmente lo que se hace es accionar medios audiovisuales, radio, televisión, videos, DVDs, etcétera, de tal manera que en las comunidades, en las escuelitas rurales puedan tener acceso a este tipo de medios. Como todos ustedes saben, es imposible tener acceso a estos medios si no tenemos energía eléctrica, ¿no? Y incluso ahora, bueno, aunque pensemos en el Internet, pero eso todavía está lejos en el área rural. Llega hasta la capital del municipio y ahí quedamos, ¿no? Pero gracias a los lectores de DVD, etcétera, es posible llevar la educación o estos medios audiovisuales a las escuelas rurales. También una segunda línea de trabajo aquí ha sido el accionamiento ya de computadoras, de pequeñas salas de computación, de centros de cómputo en escuelas rurales, la iluminación nocturna de aulas, la iluminación de las viviendas de los profesores, y a veces se ha puesto cargadores para celulares para los profesores y los padres de familia, ¿no? Ese es un problema también muy complicado cuando no tenemos acceso a la red eléctrica. Estos sistemas lo que van a tener normalmente es un panel, van a tener un regulador, van a tener baterías, van a tener un inversor DCAC, este es un equipo que convierte la corriente continua en corriente alterna, sobre todo si tenemos cierto tipo de equipos que solamente funcionan en corriente alterna, y para las radios normalmente conversores DC-DC. Son conversores que van cambiando el voltaje que tenemos. Estos sistemas en general funcionan en 12 voltios en corriente continua, pero imagínense que tengamos una radio que funciona en 6 voltios. No va a poder funcionar, entonces ahí se utiliza un conversor DC-DC y con esto fundamentalmente accionamos las radios. ¿De acuerdo? Bien, esas son estas aplicaciones que apoyan a la educación rural. Otro tipo de aplicaciones que se ha visto, por ejemplo, son el tema de cercas eléctricas, ¿no? Es decir, utilizar cercos eléctricos para manejar el ganado. Aquí normalmente son cercas que tienen 3 hilos normalmente de alambre y no son una barrera física, como dice aquí, sino más bien son en general una barrera psicológica. Es decir, físicamente una vaca, digamos, si se apoya a la cerca, la hace caer, porque es una cerca bien débil, ¿no? Pero como la primera vez que se acerque, con seguridad que vas a recibir un choque eléctrico que está medido, ¿ya? Entonces, constituye una barrera psicológica y curiosamente los animales aprenden súper rápido. Entonces, después del primer choque eléctrico, nunca más se acercan a la cerca y por eso se vuelve una barrera psicológica. Entonces, hay toda una serie de electrificadores, fundamentalmente aquí lo que se usa es un panel, un regulador, una batería y un electrificador. Este electrificador es una especie de condensador y bobina, si quieren ustedes, que se carga y el momento que alguien se acerca a la cerca, bota un golpe de energía, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene es una serie de categorías, si quieren, en función de los animales y de potencias que se usan en cada caso, ¿no? Por ejemplo, esto es 3 joules, son para animales pequeños, y para animales grandes lo máximo son 15 joules
que se utiliza. Entonces, ahí tenemos todo el espectro y en función entonces del tipo de ganado y del tamaño de ganado se va regulando estos electrificadores. Puede parecer un poquito, no digo cruel, pero fíjense, si no es esto, las cercas normalmente se hacen con alambre de púa. Y cuando se usa alambre de púa, normalmente el ganado que quiere salir, etcétera, empuja y se rasga la piel, tienen heridas, ¿no? Entonces, no sé, las cercas son muy utilizadas con el ganado por todos estos elementos, ¿no? ¿Qué componentes tiene entonces un cerco eléctrico? Ya veíamos panel regulador, batería, electrificador, pero hay una serie de accesorios de ferretería que son especiales, ¿no? Por ejemplo, los soportes, el alambre, bueno, este es alambre galvanizado, pero hay unos aisladores, hay unos sujetadores, hay unos elementos que hacen bypass para mantener continuidad eléctrica del cerco, y son elementos, les digo, bastante específicos para los cercos eléctricos. O sea, se puede poner simplemente alambre y postes de madera, por decir algo, pero estos elementos hacen que funcione mucho mejor el cerco eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y cómo se calcula un cerco eléctrico? Normalmente en función del perímetro que queremos cercar. Entonces, esos son los datos que hay que empezar a manejar en algún momento, ¿ya? Otro tipo de aplicaciones son los sistemas híbridos, o sea, siempre estamos hablando de aplicaciones aisladas, ¿ya? Y, por ejemplo, esta es la foto de un sistema híbrido en Chalalán, este es en el Parque Madidi, donde tenemos un campo fotovoltaico de 3,6 kilovatios, hay un controlador de punto de máxima potencia, aquí hay un elemento que es un inversor cargador, y este inversor cargador carga las baterías, aquí hay un banco de baterías, aquí además tenemos un sistema un generador de 3 kVA que funciona a gasolina, que entrega 220, y en función de la demanda, aquí se entrega todo en 220 voltios en corriente alterna, ¿no? Entonces, mientras están los paneles, esto funciona, carga las baterías, y mientras eso, las baterías alimentan directamente este sistema. En el momento que hay una falla, empieza a funcionar el generador y puede entregar directamente 220 a las cargas, pero otra cantidad de energía va a ir a través de este inversor cargador a cargar el banco de baterías, ¿de acuerdo? La electrónica, aquí se puede ver todo el sistema ensamblado, es electrónica de última generación, para la modulación de cargas, para el control. Esto también ya tiene sistemas de monitoreo online. El gran problema es que en el Madidi no hay forma de tener una señal satelital ni nada, solo como un dato. Nosotros teníamos que instalar además señal de internet, y hablamos con todas las telefónicas del país y ninguna podía instalar. Incluso hablamos con Intel para que ponga una estación satelital usando el satélite que tenemos, etcétera, con todo esto, pero nadie se animó a poner jamás el sistema en el Madidi, porque, bueno, dicen que es muy lejos, que es muy complicado, que si fallara, que tienen que ir a arreglar, y eso sería muy caro. Entonces, mejor, más barato es no poner el sistema. Y este es un ecoalbergue súper famoso. Chalalán es un albergue donde, no sé, solo para darles un dato, por ejemplo, Brad Pitt está en Chalalán, ¿no? Entonces tiene su galería de famositos que llegan a Chalalán, pero aún así no ha sido posible instalarles internet. Es parte de las anécdotas de la electrificación rural. Bien, estos sistemas híbridos también combinan lo que es la energía fotovoltaica con otro tipo de energías. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, combinaciones fotovoltaico-diésel, combinaciones fotovoltaico-energía eólica. ¿De acuerdo? Esta foto, ojalá la logren ver, son sistemas de un proyecto que se hizo en Bolivia, que se llama el Proyecto Eurosolar, donde aquí tienen una batería de paneles y además tienen un aerogenerador instalado en la punta, y funcionan los dos sistemas de manera coordinada, simultánea, etcétera, para cargar un banco de baterías. ¿De acuerdo? Entonces,
Estos sistemas tienen sus controladores, etcétera, y aquí hay un banco de baterías, y el banco de baterías alimenta todo un circuito, digamos, que tienen estos centros, básicamente eran centros de cómputo que permitían a todos los niños, digamos, son telecentros, en realidad permitían conectarse a Internet, primero, segundo, permiten que haya entre 5 y 10 computadoras para que los chicos aprendan, están instalados cerca de colegios grandes, de tal manera que eso nos permite, digamos, avanzar en introducir estas tecnologías de información y comunicación en el área rural. ¿Ya? Entonces, creo que en general eso es, digamos, un tour que hemos dado rápidamente por las principales aplicaciones fotovoltaicas aisladas. Hay alguna más que se me ha saltado, no sé por qué, que son los sistemas de telecomunicaciones, es decir, sistemas de retransmisión de ondas de comunicación. Creo que son fundamentales. Por ejemplo, Cochabamba Comteco tiene prácticamente todas las telefónicas tienen algún cerro en algún lugar, una repetidora que funciona con energía solar, etcétera, y son sistemas también altamente confiables, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, la tecnología fotovoltaica bien dimensionada creo que es fundamental para que nosotros podamos avanzar en este tipo de aplicaciones. Bien, he corrido un poquito, me he adelantado 8 minutos al break que tenemos, pero podríamos aprovechar, si quieren ustedes, este tiempito para hacer algunas preguntas, si es que tienen al respecto, ¿no? Y con eso podríamos cerrar esta primera parte. Una consultita. Sí. Soy Carlos Maita. La consulta que quería hacerle era para los sistemas de bombeo de agua. Sí. Los dispositivos para el tema hidráulico, ¿todo lo podemos conseguir aquí o es necesario realizar la importación? No. Toda la parte hidráulica es absolutamente convencional. En realidad, la única diferencia entre un sistema de bombeo fotovoltaico y un sistema de bombeo normal es que la bomba es diferente, porque es una bomba o que funciona en corriente continua o sí funciona en corriente alterna, pero que responde a ciertas características que hacen que funcione de manera, como te digo, sincronizada con la energía solar. Primero, y después es el controlador electrónico, que es el elemento que hace que el ensamble entre la energía que generan los paneles y la energía que necesitamos para la energía que necesitamos para la bomba sea compatible. Básicamente es eso, ¿no? Porque después no hay ningún otro elemento, digamos, que sea diferente. Y toda la parte hidráulica, todo lo que son los controladores, todo lo que es todos estos elementos, válvulas, llaves, etcétera, no tiene ninguna diferencia con un sistema de bombeo normal. Gracias, sí. Bien, si hay algunas preguntas en el chat, denme un minutito, voy a revisar. A ver. Dice, la batería es de gel para las luminarias públicas. Hasta hace algunos años sí. Hasta hace algunos años las baterías más recomendables eran baterías que llamamos de libre mantenimiento, que pueden ser baterías de gel selladas o baterías también que se llaman AGM de plomo ácido, que las vamos a ver después. Entonces, ahora, sin embargo, se ha dado un salto a las baterías de litio. ¿Por qué? Porque hasta antes la demanda, imagínense una lámpara de sodio, la más pequeña que tengamos son 75, 100, 120. ¿Se ha perdido la comunicación? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Les decía que en el tema de lo que son
las luminarias públicas, hasta antes se usaba baterías de plomo porque las potencias eran un poquito grandes de las lámparas. Estamos hablando de lámparas de 100 vatios, de 150 vatios en sodio, ¿no? Fundamentalmente. Sin embargo, el momento que ha llegado el LED, estas lámparas de sodio han sido desplazadas por la tecnología LED y estamos hablando de lámparas para iluminación pública que están en el orden de 20 vatios hasta 30, 35 vatios como máximo, por la alta eficiencia del LED. Entonces, al tener un menor consumo de energía, necesitamos también una batería más pequeña, ya no necesitamos una batería de plomo de 100 amperios, sino podemos poner quizás una batería de litio de 10 amperios. Entonces, las baterías de litio en esa escala son bastante, bueno, son caritas, pero tienen algunas ventajas, son súper pequeñas, son livianas, son libres de mantenimiento, y en este último periodo, entonces, yo les digo que toda la iluminación pública viene, los paneles, ensambladas las baterías de litio y la lámpara LED directamente, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental para entender, digamos, qué ha pasado con este tema. Hay otra pregunta que dice... ¿hasta qué tensión funcionan las bombas solares? Si hay algunas restricciones respecto a cuántos paneles se puede usar como máximo. No hay ninguna restricción. En realidad, las bombas solares, a ver, hay las que funcionan directamente en corriente continua. Entonces, ahí estamos hablando 12, 24 voltios, quizás 48 voltios. Ese es un rango. Pero las bombas más grandes, en realidad, están funcionando con otro tipo de voltajes. Algunas en corriente alterna, son tipo bombas trifásicas en 400 voltios, etcétera, pero que responden a un diseño diferente de lo que son las bombas de agua convencionales. Es decir, una bomba convencional para funcionar con corriente alterna está diseñada para funcionar en un régimen estable, todo el tiempo con una tensión y una corriente estable para que gire y dé determinado número de revoluciones. La bomba solar no, va a ir variando en función de la intensidad del sol, pero entonces se pone estos variadores de frecuencia, etcétera, y no hay problema. Entonces, como les digo, hay sistemas de 30 kilovatios de potencia solar que están haciendo funcionar bombas solares, pero que no son de corriente continua, sino alterna, que deben estar funcionando quizás en 300 voltios, 400 voltios, sin mayor problema. Entonces, no hay restricción. Había una sugerencia sobre el sonido, parece que había un poco de eco. ¿Cuál es la pérdida al convertir de DC a AC? Lo vamos a ver con los inversores, pero eso en realidad es una característica de los equipos que puede estar entre el 80-85% hasta el 98-99% de eficiencia, ¿no? Entonces, mientras más barato el inversor, menos eficiente. Mientras la onda, digamos, sea más sinusoidalmente más perfecta, normalmente también va subiendo la eficiencia, ¿no? Pero lo vamos a ver con detalle. ¿Es más eficiente trabajar con luminarias y o bombas solo en DC? Si son proyectos pequeños de iluminación, es mucho más, o de usos domésticos, etcétera, en general, es mucho más eficiente trabajar directamente en corriente continua. Es decir, una instalación de una casa donde yo tenga, por decirles, iluminación, cargar mi celular, poner un televisor, accionar mi radio, todo lo puedo tener en corriente continua, no hay ningún problema. Hay lámparas en corriente continua, televisores en corriente continua. Si ustedes van a la cancha, se compran televisorcitos, hay de hasta 20 pulgadas que tienen entrada de corriente continua. Nuestros cargadores de celular funcionan en corriente continua, así que no hay ningún problema. Y me ahorro el costo de un equipo de un inversor y además no gasto energía en el inversor. Un problema que hay con los inversores, que lo vamos a ver también más adelante en la segunda parte de la charla, es que normalmente el inversor consume incluso si no hay ninguna carga, ¿no? Hay un autoconsumo. Entonces, si todo está en DC es mucho mejor. Otra pregunta, ¿habría un problema de alimentar una bomba en 220 con paneles solares inversores, es decir, bomba convencional que se puede echar en el mercado? En principio no hay problema. Sin embargo, en principio,
en el fondo hay problema. El problema es que en la medida que va variando la radiación solar, nosotros vamos a tener corrientes diferentes. Entonces, la alimentación al inversor no va a ser la adecuada. Ese es el problema central. Entonces, la potencia que va a entregar el inversor va a ir variando en función de la radiación. Y ese es un problema, porque una bomba convencional está diseñada para funcionar con un voltaje nominal y una corriente nominal, y la red eléctrica nos garantiza eso todo el tiempo. Si tenemos variando voltajes, corrientes, etcétera, el inversor va a empezar a funcionar de manera un poquito mal y va a ser ineficiente. Lo que se hace en este caso es poner un sistema, un variador de frecuencia. Entonces, el variador de frecuencia hace que de alguna manera podamos acoplar esta energía, si quieren, eléctrica que va variando con el sol y entregar de alguna manera una energía que sea compatible con el tipo de bomba de corriente alterna. Esto es en general lo que se puede hacer. Hay algunas tesis de maestría, doctorales que hemos visto, por ejemplo, en la Universidad en la USP, en la Universidad de San Pablo, donde han diseñado y han adaptado variadores de frecuencia comerciales para que hagan este ensamble entre entre la energía de los paneles solares y la bomba fotovoltaica sin mayor problema. Hace poco yo vi ya una oferta comercial de variadores, es decir, tú les das el dato de tu bomba en 220 y ellos te venden el variador, por decir, en 220 voltios corriente alterna, y ellos te venden el variador que tú necesitas para acoplar los paneles solares. Era un producto español, pero supongo que es por la pandemia, nunca más me han contestado. Pero ya habría algo de esto como elemento comercial. Otra pregunta, dice, en el tema de los aterramientos de los sistemas solares, ¿desde qué potencia se debe aterrar y qué partes del sistema deben estar aterrados y cuál es el valor de resistencia de una node? A ver, en general, los sistemas pequeños no vale la pena aterrarlos porque no hay un peligro como tal. Sistemas de 50 vatios, de 100 vatios, de 200 vatios, sinceramente, a veces es más caro el aterramiento. Lo mismo que los pararrayos, es más caro poner un pararrayo en un sistema de 50 vatios a que le caiga el rayo y pues reponer todo el sistema, ¿no? Realmente. Pero hay que aterrarlos cuando son instalaciones un poco sensibles. Entonces, un sistema de bombeo fotovoltaico de 10 kilovatios que cueste $15,000, ya que cueste $8,000, ahí sí vale la pena, digamos, poner un sistema de aterramiento porque vas a proteger $8,000 primero. Segundo, la carga, que es un sistema de bombeo fotovoltaico, es agua y seguramente para una población el riesgo de que la gente se quede sin agua y el perjuicio es muy alto, entonces vale la pena aterrar. ¿En qué otros casos también vale la pena aterrar? En los telecentros, por ejemplo, porque una carga y una tormenta que nos induzca una sobrecorriente, una sobretensión, y esto te queme todas las computadoras, entonces es mucho más complicado y vale la pena otra vez que esté aterrado, ¿no? Los sistemas de bombeo, sistemas telecentros, sistemas de telecomunicaciones, de microondas, sí hay que estar cumpliendo completamente con todas las normas de acuerdo a los valores además que nos digan. No tengo en la cabeza en este momento el valor, pero les voy a pasar. Otra pregunta dice, ¿las baterías de litio existen a la venta libre en Bolivia o hay que importarlas? ¿Cómo saber su eficiencia? A ver, hay a la venta en Bolivia baterías de litio, pero no hay una demanda todavía tan grande que hay una oferta profusa de baterías de litio, ¿de acuerdo? Yo lo más que he visto así de venta libre de baterías de litio es donde venden baterías para moto, te ofrecen ahora baterías de litio para moto. Caritas, pero te las ofrecen. No sé si funcionarán bien o no. Pero en general las baterías de litio, los bancos grandes de baterías de litio se están importando directamente para estos proyectos. Por ejemplo, el sistema fotovoltaico de Cobija tiene baterías de litio, ¿ya? Pero ese se han importado junto con todo el sistema fotovoltaico. Hay un sistema en el SENA instalado de 400 kilovatios, es híbrido, lo maneja ENDE,
son paneles solares generados a diésel y tiene baterías de litio, pero eso también se importa directamente. Todavía no hay una oferta general. En energética tenemos baterías de litio desde 30 amperios hora hasta de 10 a 30 amperios hora en voltajes de 24, 36 y 48 voltios, que se pueden utilizar, digamos, nosotros las estamos utilizando en electromovilidad, pero podrían servir y pensamos que la oferta va creciendo, ¿no? Dice otra pregunta, ¿explicó en algún momento los sistemas aislados con el uso de paneles solares y la energía convencional a diésel? ¿Podría explicar el tipo de control que utilizan estos sistemas para hacer la transición para el uso de uno y de otro? A ver, lo voy a hacer súper rápido y después podemos ampliar este tema de los sistemas híbridos, pero son sistemas automatizados, es decir, no hay un control, ¿cómo les explico? No hay un control específico que va quitando uno u otro de los sistemas. Y lo que manda que entre uno u otro de los sistemas es el nivel de carga de las baterías. Cuando las baterías están ya bajando su nivel óptimo de carga, entonces se abre, digamos, a recibir energía para que se recargue. Y en ese momento la electrónica lo que hace es ver si hay energía solar disponible, y si hay energía solar disponible, entonces prioriza el ingreso de esta energía. Pero si aún así la carga está bajando muy rápidamente y la energía solar no es suficiente, entonces la electrónica activa al sistema diésel para que empiece a generar la energía que falta para completar este banco de baterías. Esa es, por ejemplo, la lógica que hemos utilizado en Chalalán. Es el estado de carga de la batería la que comanda. En otros casos de sistemas híbridos en mini redes, lo que comanda no es la batería, sino es lo que comanda es la demanda. Por ejemplo, en un pequeño pueblo, si va subiendo la demanda, primero va a absorber la energía solar disponible. No alcanza, va a absorber la energía de las baterías. No alcanza, va a pedir que se activen los generadores a diésel, ¿no? Entonces ahí se comanda desde el punto de vista de la demanda. Pero es algo muy rápido, lo podemos ver con más detalle después. En el curso se tocará un poco a profundidad los sistemas híbridos, fotovoltaicos, generación 10 en el tema de dimensionamiento. No a profundidad. Sí vamos a mostrarles, por ejemplo, cómo se ha calculado lo de Chalalán, pero es algo más bien rápido. Lo que pasa es que cuando vamos a entrar a calcular sistemas híbridos, tenemos que usar algún tipo de software y de modelación. Podemos hacerlo a mano, pero es ya más pesado, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, ¿cuál es la razón de tener un sistema híbrido? La energía diésel tiene un precio, si quieren ustedes, la energía solar tiene un precio, las baterías tienen otro precio. El momento que yo empiezo a gastar energía, entonces hay una decisión económica que tiene que tomar el sistema. Tiene que priorizar aquella energía más barata, ¿ya? Entonces, cuando se hace el diseño del sistema, se utilizan ya sistemas de dimensionamiento, simuladores como el Homer, por ejemplo, que es un muy buen software para esto, que el Homer lo que te hace es fundamentalmente incorporar el perfil de carga que tú tienes, incorporar el perfil de radiación solar, los equipos con sus eficiencias solares, incorporar los generadores a diésel, los costos de operación, mantenimiento, el costo del combustible, y el Homer lo que hace es va simulando la curva de carga y cómo puedes tú ir cubriendo esta demanda de energía en función de lo que significa, digamos, la confiabilidad, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, para ese caso ya es un poquito más interesante usar este tipo de equipos, de sistemas de simulación. Otra pregunta. Hay hartas preguntas, pero ya vamos a acabar para descansar. En una estación híbrida solar y red, ¿es necesario poner reguladores y un sistema de control? No. Una estación híbrida solar y red es lo que se llama generación distribuida, que la van a ver justamente en el próximo módulo. Ahí lo que tenemos es un inversor que cumple con todas estas funciones automáticamente, que combina el ingreso de la red con el ingreso de la energía solar y nuevamente prioriza a la energía solar para cubrir tu demanda. El momento que se excede la demanda, permite que entre la energía convencional. Pero eso lo van a ver en el siguiente módulo. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, no hay que poner reguladores, el sistema de controles
todo un bloque único que está contenido en el inversor, que creo que es bastante interesante. Otra, las baterías AGM de electrolito fabricadas en Bolivia son fiables. Sí, nosotros estamos trabajando con baterías AGM fabricadas por Toyo, por Batebol, en la línea Toyo Solar, y en general son bastante fiables. Sin embargo, valga la aclaración, en los primeros lotes hemos tenido problemas, ¿no? Entonces ha habido algún lote en los cuales a los 3 meses ha caído la totalidad de las baterías básicamente y se tiene que cambiar todo el lote, pero eran las primeras series. Actualmente ya está esto un poquito más asentado y tienen una fiabilidad bastante interesante. Finalmente, en el tema de los atezamientos de los sistemas solares, ¿desde qué potencia debe atezar? Pues que eso ya hemos visto. En cuanto a las experiencias que se tiene como empresa, ¿cuál es el tipo de batería que mejores resultados en cuanto a funcionamiento y mantenimiento son las que recomiendan? A ver, sistemas solares individuales, aislados, nosotros hemos utilizado varias marcas, pero al final nos hemos quedado con Toyo, con la batería Toyo Solar que fabrica Batebol en Bolivia. Y estas baterías han sido exportadas al Ecuador, se han exportado a Centroamérica, se han exportado a la Argentina, han exportado al Perú, porque tienen un rendimiento y un desempeño razonable, absolutamente razonable, y en comparación a precios de baterías importadas era una maravilla, ¿no? Una maravilla. Entonces, esto no ha habido ningún problema. Entonces, para este tipo de instalaciones pequeñas, etcétera, Toyo Solar es una marca interesante. Otra, ¿hay normas bolivianas para instalar los sistemas aislados? Hay normas, lo vamos a ver en el tema, en el capítulo de instalaciones que nos toca mañana, pasado mañana seguramente. La 56 es la norma que es clave para instalar estos sistemas, ¿no? Bien, creo que hemos agotado todas las preguntas. Nos hemos pasado 20:44. Nos daremos 5 minutitos, por favor, de descanso y volvemos entonces en 5 minutos. ¿De acuerdo? Perfecto.